Hoy, gracias a la recomendación de uno de los miembros más recientes de este canal, vamos a escuchar nuevamente y por segunda vez en este canal a la banda japonesa Sutomayo con su canción Darken. Así que muchísimas gracias, Luca, por haberte hecho miembro del canal y por haber hecho esta recomendación. El video va dedicado especialmente para vos y recordá que al igual que él podés convertirte en miembro de este canal para que podamos hacer estas reacciones, análisis sin tantos cortes comerciales como debemos hacer en los otros casos por cuestiones de copyright. Así que vamos a escuchar mi tomayo, el tomayo de él, el tomayo de ella o su tomayo. No, pero no podés decir eso. ¿Cómo que no puedo decir eso? Ya no van más esos chistes, aguantá, aflojale, ponete. Pero si está buenísimo lo que... Escuchame una cosa. Pero no, ya no podés hacer esos chistes. Disculpen, a mi productor no le gustan mis chistes, así que tuve que despedirlo. Vamos a escuchar entonces la canción Darken de Sutomayo, que dice de la siguiente manera. Oh, ¡qué hermosa voz! Auriculares, ¿eh? ¿Hay un ventilador ahí? Hermosos agudos. Suena a J-pop, claramente. Ahí viene la banda, seguro. Tranqui. Chill. Mirá esas teclas. Buen sonido de bata, ¿eh? Bien comprimido. Son una banda. Bueno, sí, pero digo, son un montón de músicos. Escucha el ritmo del cambio de los acordes. Cuerdas, bellísimo. Hay un ventilador, ¿por qué? Escuchemos de vuelta esa partecita. Por favor, escucha el piribiriberón. Muy lindo. Hacen dominantes secundarias, un montón de cosas. Ahora después vemos, escuchemos un poquito más esto. Me encanta. Escucha las teclas. Hay un percusionista de televisores. Es todo lo que voy a decir. Ahí está. No entiendo nada. La batería. Solo de trompeta. Percusión de televisores. Bueno, hay muchísima data. Hasta acá la canción, o por lo menos esta versión en vivo, que es la que ha recomendado Luca, dura cerca de 8 minutos. Estamos promediando la canción. Pero fíjate que en líneas generales estamos en do menor, pero después empiezan a aparecer un par de cosas interesantes. Creo que es en lo que sería el estribillo. Esto. Que es hermoso. Hace
Un dominante secundario para ir al fa menor, que es el cuarto grado de do menor, pero para anteceder a eso hace el sustituto tritonal del quinto para luego ir al cuarto. Es una locura, no me voy a meter mucho en esto, pero fíjate cómo todo está muy bien condensado. Algo que me gusta mucho de estas canciones en general es que uno escucha el ritmo muy, pero muy movido, muy rápido, y hay como distintos niveles rítmicos. Está el de los cambios de los acordes, que va súper tranqui. La voz de la cantante que va por otro lado, que me hace acordar a Ado, más allá del color de la voz, que es muy dulce. También me hace acordar a cantantes como Aimer de repente, pero no se le ve la cara. No sé si es la misma movida que pasa con Ado, que no le conocemos la cara, solamente la conocemos a través de su voz, o en este caso simplemente es parte de la performance escénica. Pero lo que iba antes es que la batería está muy rápido. Hay por lo menos 3 percusionistas que identifiqué: el baterista, un segundo percusionista y después otro percusionista más que está golpeando unos televisores, que entiendo que más allá de lo visual, eso está haciendo efecto sonoro básicamente. Y después todos los cambios que hay en el medio, como si estuviera tremendamente condensado todas las posibilidades rítmicas que entran en este estilo, en esta parte, y uno puede prestarle atención individualmente a cada una de las cosas que ocurren y que a la vez cada una de esas cosas por separado siga teniendo sentido, y eso resulta muy interesante. Ah, va presentación de banda, ok. Tiene un gatito. Uy, 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 uy. Bien. Pelea de vientos. Todos los vientos. Se te vuela la peluca con tantos vientos. Un batero punk. Es un batero punk, pero ¿qué ocurriría si fuera un batero Kesok? ¡No, God! Ya no está mi productor, así que no me puede renegar por los chistes que hago. Guitarra 1. Buen tono. Sí. El 10 puntos. Percusionista. ¿Qué fue eso? Ah, escucha el piano. Divino. Ya fue, dijo. Pluma, nos vemos. Bueno, es un video con mucha energía el del día de hoy. Segunda guitarra. Hay un Eru también. Tienen de todo. Lo que me resulta muy interesante es que, como decimos siempre que escuchamos esta clase de música, hay muchas notas, hay muchos acordes, porque no hay casi en ningún lado un acorde que sea de 3 notas. Un acorde tríadas. Todos tienen 4. Que lo hace parte del estilo desde el principio. O por ejemplo cuando arranca, y los contratiempos que meten y demás, eso es algo, me parece, muy característico del estilo, porque uno podría decir, bueno, es pop o es rock. Sí, pero siempre hay una combinación o una intromisión de otros estilos como el jazz, el neo soul, el progresivo de repente. Y a lo que iba es que con todas estas pequeñas y grandilocuentes notas que introducen todo el tiempo, no suena innecesariamente denso, no suena pesado, sino que uno escucha y dice, claro, esto encaja perfectamente bien en este lugar y no podría ser de otra manera. Escuchá los cambios de clima que tienen también. Uy, uy, uy. ¿Ves? Estas cosas están buenísimas.
Ahí está el ventilador. Ventilador con distorsión. Además me parece que está bueno el ventilador ahí porque con las luces y el apasionamiento que hay encima del escenario, uno tiene mucho calor cuando está tocando. Entonces el ventilador viene muy bien porque tiene dos funciones básicas. Una es ventilarte para que baje un poco la temperatura y a la vez lo puedes utilizar como un instrumento con distorsión. Está hablando en código Morse. Guarda que no eran notas al azar, no es que simplemente estaba haciendo ruido, estaba haciendo un solo de ventilador. Sube. Ah. Sentate a disfrutar de esos cortes nuevamente, cómo frenan en seco para que entre la voz de la cantante y luego aparecen todos cortes a contratiempo haciendo que sea tremendo. Electric Fan Arp. Entiendo que Aka o ACA es la cantante, que toca guitarra también, mira, muy interesante, pero es Electric Fan Arp, que la traducción sería como ventilador arpa eléctrico o arpa... Ventilador eléctrico, bueno, el ventilador no, sí, puede ser que haya ventiladores que no sean eléctricos, pero yo le voy a decir ventilador con distorsión porque me gusta más. Muy bien. No para, no para. Hay una disposición rara en el público, porque está como segmentado la zona VIP, pero a la vez no es tan VIP. Es como raro. Después hay una parte ahí como si fuera la continuación del escenario, pero que en realidad no lo es. ¿Cuántos papelitos fueron utilizados para este cierre de show? Déjalo escrito debajo en los comentarios. Ahí está el ventilador. Exactamente. Y además todos tienen abanicos en las manos porque hacía mucho calor ahí, claramente. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar a Sotomayor. No me esperaba encontrar con el ventilador eléctrico. Ha sido lo mejor del show, debo reconocerlo. La puesta en escena es tremenda, es buenísima. Muchísimas gracias, Luca, nuevamente por formar parte de la comunidad del canal, habiéndote hecho miembro y por haber hecho esta maravillosa recomendación que acabamos de escuchar. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.